Muy buenos días, mi nombre es Edson Bolaño y le estaré hablando sobre los recursos naturales. Los recursos naturales son un conjunto de elementos naturales que se encuentran en la naturaleza, de forma no modificada. Ellos se pueden dividir en dos tipos, los recursos naturales renovables y los no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran en una tasa mayor a la tasa con que los recursos son disminuidos. Mediante su utilización, esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Los recursos no renovables. Los recursos no renovables son los recursos naturales que no se pueden producir, cultivar, regenerar o reutilizar en una escala tal que puede sostener a su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza lo puede recrearlos, de lo que la naturaleza lo puede recrear. Sin embargo, los minerales y el petróleo constituyen recursos no renovables, porque se necesitan de conjuntos procesos que demoran largos periodos geológicos para que se formen. Los recursos naturales también pueden clasificarse por su origen, como lo es los bióticos y abióticos. Los bióticos. Los componentes bióticos de un ecosistema son los seres vivos que lo integran. Pueden referirse a la flora, fauna, los humanos de un lugar y sus interacciones. Estos elementos están formados por sustancias inorgánicas y orgánicas de carbono. Sin embargo, la suma de estas sustancias no es suficiente para generar la vida. Los abióticos son componentes físicos y químicos del ecosistema que no requieren de la acción de los seres vivos o que no poseen vida, es decir, no realizan funciones vitales dentro de sus estructuras orgánicas, pero son fundamentales para la supervivencia de cualquier comunidad biológica. La conservación. La conservación significa la perpetuación de los recursos naturales de la tierra, el agua, aire, los suelos, las plantas, los animales y el medio ambiental natural del hombre. La conservación tiene una importancia de primer orden para la humanidad. En la coordinación necesitaría para que ésta pueda sobrevivir. Debe ser el principio recto de todos los proyectos y actividades del hombre. La conservación de los recursos es fundamental. Importancia para mantener la base productiva de un país y los procesos ecológicos esenciales que garantizan la vida. Es lo referente a los recursos naturales no renovables o agotables. Se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: evitar despilfarro, o sea, reserva de recursos suficientes para el futuro con demasiada frecuencia. Y por la urgencia de obtener ganancia, no se planifica una o un uso prudente de estos recursos en una visión hacia el futuro. 2. Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el hombre y otros recursos. Estos aspectos se refieren esencialmente a evitar la contaminación ambiental. La contaminación ambiental de las tierras agrícolas, la conservación del agua, la conservación de las coberturas vegetales, el orden o zonificación del espacio de las selvas altas y bajas, la conservación de las biológicas. ¿Qué es el ambiente? El ambiente no es más que un conjunto de seres vivos, de animales, plantas y seres humanos, y espacios físicos que las integran, que se dan entre ellos. La palabra contaminación viene del latín contaminio y hace referencia a la acción y efectos de las contaminaciones.
La contaminación es un punto que ha evolucionado a través de los tiempos. Acabamos ya de salir del siglo XX. En el siglo de la tecnología, en él vimos desde el invento de la imprenta y la electricidad hasta la clonación y descubrimiento de la genoma. Viendo desde este punto, el vista muy superficial. Es una vista extremadamente superficial desde este punto. Se pudiera decir que el hombre es extremadamente grande y en cierta forma lo es. Pero lo agarramos desde el punto donde hemos dañado tantas cosas. Fijamos el daño que nos han dejado la evolución de cada cosa que hemos hecho. Mira, ha producido tanta contaminación, tanto como del agua, del suelo, del aire, sonora, visual, térmica. Hay tantas contaminaciones que cada día más dañan nuestra naturaleza, nuestra fuente de vida, nuestro todo, porque nosotros proveemos de él, vivimos de él, de los recursos naturales que nos proveen nuestro planeta. Pero no de eso, sino que lo contaminamos. Contaminamos el agua, el suelo, el aire, en las contaminaciones sonoras, visuales y técnicas. Las contaminaciones del agua están alteradas de sus características naturales, principalmente producidas por las actividades humanas que la hacen total o parcialmente inadecuadas para el consumo humano o como soporte de vida para plantas y animales, ríos, lagos, mares, etc. Las principales causas son los arrojos de residuos sólidos, domésticos e industriales, descargas de desagües domésticas e industriales, arrojos de aceite usado, derrames de petróleo, una cantidad que afectan nuestros mares y nuestros aguas, que nos afectan a todos. Las contaminaciones del suelo. El desequilibrio físico, químico y biológico del suelo que afecta negativamente a las plantas y a los animales y a nosotros, los seres vivos. Las principales causas son los arrojos de residuos sólidos, domésticos e industriales, arrojos de aceites usados, uso indiscriminado de los agroquímicos, de la deforestación, la quema de árboles, las talas, todas esas cosas dañan nuestro suelo, derrames de los pozos petroleros. ¿Cómo lo podemos conservar? La conservación de los suelos en algunas recomendaciones a tomar en cuenta para evitar el deterioro de los suelos, evitar los erosios o ocasionados por el agua, en el aire o en el mismo hombre a través de la tala y la quema. Contaminación del aire. Se entiende por la contaminación cualquier alteración de las condiciones naturales de un ambiente determinado. De esta manera se puede identificar distintos tipos de contaminaciones del agua, del aire, acústica y visual. La contaminación del aire es cualquier alteración de sus componentes naturales por la presentación de la atmósfera. Los componentes que tienen efectos sobre el ser humano y sus bienes materiales, así como también sobre los animales y plantas. Contaminación sonora. Consiste en los ruidos molestos provocados por los seres humanos. Afectan la tranquilidad y la salud de todos los seres vivos. Principales causas: ruido de los carros, aviones, helicópteros, etc. Los ruidos de los motores y las máquinas industriales, ruidos de equipos electrónicos, música a alto volumen, pollas y discotecas, etc. La contaminación térmica consiste en el constante aumento de la temperatura promedio de la Tierra, que está producida en cambios en el clima inadecuados. Bueno, esto fue toda mi exposición. Muchas gracias. Espero que le haya gustado.